bueno verles en este día. A nuestros amigos que nos sintonizan, sean bienvenidos. A nuestros hermanos que nos escuchan, también sean bienvenidos. Y a la iglesia de Cleveland, bienvenidos, amados hermanos. Nos alegramos de que estén con nosotros celebrando este aniversario número 16 que Dios nos ha permitido tener. Y con la ayuda de Dios, el otro año estaremos celebrando el primer aniversario en Cleveland, Texas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a invitarles a abrir la escritura en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Sobre el tema, tú predicas la palabra. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Segunda Timoteo, capítulo 4. ¿Estamos ahí? Dice la escritura, el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la razón es esta: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soportad las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esta es la razón: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. Que Dios añada bendición a su palabra. Hemos orado. Pueden sentarse. En esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre el tema: tú predica la palabra. Pero como introducción del sermón, quiero que hablemos un poco qué es la palabra. Y como introducción voy a leerles ciertos versículos bíblicos que los hablan lo que es la palabra. La palabra en griego es logos. Juan la describe como el verbo, palabra de Dios. La palabra no es la palabra de los hombres, sino que es la palabra de Dios. Nosotros como ministros predicamos y deberíamos de predicar la palabra de Dios. No nuestras ideologías o pensamientos personales nuestros, sino que se debe de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué se debe de predicar la palabra de Dios? El salmista en el Salmo 36 y verso 6
dice el salmista, por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra. Dios solo dio la palabra y todo lo que existe, existe porque Dios dio la palabra. Y si todo lo que existe fue creado con la palabra de Dios, entonces San Pablo, escribiéndole a Timoteo, le encarga que predique la palabra. Y eso es para nosotros como iglesia, para los ministros del Señor, que se nos encarga a predicar la palabra. En el Salmo 119 y verso 30 dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La enseñanza de tu palabra hará que llegue aún aquellos que tienen poco conocimiento de ti. Puede tener mucho conocimiento humano, pero puede tener poco conocimiento de Dios. Entonces, la palabra, dice, llega hasta los simples para que alumbre en ellos. Ese es el poder de la palabra, que no solamente hace los cielos y la tierra y todo lo que existe, sino que cambia el corazón del hombre y de la mujer con el poder de la palabra. Por eso la importancia de predicar la palabra y no cosas personales o cosas que el hombre se inventa, porque si predicamos la palabra es que va a ser el cambio en el corazón de los oyentes. Hablando sobre la palabra, también dice Juan capítulo 1 y verso 1. Esta exposición la tenemos en la Biblia. Dios habla hoy y lo expone de esta forma. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. El verbo es la palabra. Y la palabra es Dios. Cuando yo hablo palabra mía y comunico mis palabras, y de esa forma Dios, cuando Dios habla, su palabra hace efecto para lo que ha sido mandada a hacer. En la Reina Valera, la traducción de Reina Valera es sobre el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No como algunos que tratan de decir que Cristo fue creado. Cristo no fue creado, sino que ya existía en la eternidad con el Padre.
No podemos cambiar la teología ni el sistema teológico de interpretar las Escrituras y decir que Jesucristo es creación de Dios cuando dice que ya Él existía, ya estaba en la eternidad con el Padre. Eso es el poder de la palabra. Le dije que en la Biblia Dios habla hoy, dice, en el principio existía la palabra, existía el verbo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, o es Dios. Eso es en cuanto a la palabra. Pero en Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La importancia de permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo lo traducimos a nuestro lenguaje actual? El permanecer en la palabra de Dios. Para permanecer en la palabra de Dios hay que obedecer la palabra. Ser obedientes a la palabra de Dios. Y si sos obediente a la palabra, entonces dice Jesús, verdaderamente seréis mis seguidores, mis discípulos, mis alumnos, los hombres y mujeres que han recibido la palabra, verdaderamente son los discípulos de Jesucristo. Pero el que recibe la palabra se sujeta a la palabra, obedece a la palabra. No es solamente decir yo soy cristiano y ya lo soy. No, no, no. Para ser cristiano, el paso número 1 es que debe de haber arrepentimiento en el corazón del hombre por haber pecado contra la santidad y la divinidad de Dios. Y cuando son confrontados con el Espíritu Santo, se dan cuenta que han fallado a la divinidad, a la santidad de Dios, y viene un arrepentimiento interno en usted. Usted sabe eso porque ya pasó por ahí. Y si no ha tenido arrepentimiento genuino, entonces nunca ha recibido salvación. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el hombre necesita un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento va a venir a través de la palabra. El oír la palabra, viene la fe para creer que Jesucristo puede perdonar sus pecados y le puede dar salvación y vida eterna. El poder de la palabra. Tú predica la palabra. Santiago lo describe de esta forma en el capítulo 1 y verso 22. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra. Ahora bien, para ser hacedores de la palabra, primero que tenemos que aprender obediencia a la palabra. Y si somos obedientes a la palabra, entonces nos convertimos en hacedores de la palabra. ¿Ve que no es difícil el Evangelio de Jesucristo? Es difícil para los que se resisten a obedecer la palabra.
Pero para los que son obedientes a la palabra, es muy fácil, podríamos ponerlo de esa forma, a ser hacedores de la palabra. Y no y no dice tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los que solo oyen la palabra? Engañándose a vosotros mismos. Quiere decir que el que la oye y no la pone en práctica, se está engañando a sí mismo. Tratando de decirle a otros que obedece a Dios, pero en su corazón se rebela contra Dios. Y dice, se engaña a sí mismo. Dios conoce los corazones, conoce las intenciones de nuestros pensamientos, conoce quién tú eres, conoce cómo piensas. Y cuando tu corazón está alineado con la palabra de Dios, obedeces a la palabra de Dios, entonces Dios dice, allá está mi siervo, allá está mi sierva, que interceden y oran por los demás o por las necesidades de la iglesia, porque unos por los otros debemos de orar en nuestras necesidades. Porque somos un solo cuerpo de Jesucristo. La iglesia no tiene dos cuerpos. La iglesia tiene un solo cuerpo y un solo Dios, que es el que vendrá un día y se presentará en esta tierra y levantará a su iglesia, levantará a su pueblo, levantará los que han sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios, que quita toda mancha, quita todo pecado, quita toda rebelión. Ese es el poder de la palabra. Ese es Jesucristo encarnado en esta tierra, diciéndolo Dios cuánto te ama, que ha dado a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna con Jesucristo. ¡Qué lindo es el Señor! Quiere darnos vida eterna. Por eso vale la pena servirle a Dios en esta tierra, porque el tiempo de la tierra es corto, pero la eternidad con Dios es eternidad. Gloria sea a Dios. El que está desanimado, que se anime, que se renueve en la palabra, que se renueve en su presencia, que busque de su presencia. Muy bien. Esa es la introducción del sermón. La palabra. ¿Cuál es el tema? Tú predica la palabra. Y cuando esté comiendo ahora le va a decir, hermano, acuérdese, tú predica la palabra. Vas a ir en el carro, tú predica la palabra. Y va a decir, ¿por qué yo? Por eso están los pastores, los ministros. No. Tú puedes predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios te ha capacitado para que seas testigo de Él en la tierra. Todos nosotros, Dios nos ha capacitado. Número uno, los ha liberado del pecado, rompió las cadenas de pecado y ahora nos ha limpiado y los ha regenerado. O sea, para ser regenerado hay que ser ¿qué? Desgenerado, desformado, torcido en sus pensamientos y en su corazón. Pero Dios viene y te cambia, te transforma y te limpia. Y cuando ya estás limpio por dentro, pone en ti el Espíritu Santo para que Él more en ti. Es que los cristianos tienen el poder de Dios dentro de ellos.
solo que tienes que caminar a creerla. Pone el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos da entendimiento de la palabra. ¿Qué más queremos? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos la palabra y nosotros somos los embajadores de Jesucristo. Usted y yo somos los que tenemos que testificar del poder de Jesucristo. Usted y yo somos los que tenemos que testificar en lo que hace Cristo con nosotros, lo que ha hecho con tu vida. No, el poder no está en el testimonio tuyo, sino está en la palabra que te cambió a ti. Siempre el énfasis va a ser en el que nos cambió a nosotros. La palabra tiene poder. Entonces en el verso 1, después de la introducción del poder de la palabra, le dice San Pablo a Timoteo. Se cree que esta es la última carta que escribe San Pablo. Y la escribe desde la cárcel en Roma. Para él hay urgencia, la importancia de predicar la palabra. Posiblemente Pablo ya está por los 60 años pasados, está en la cárcel y él al final del verso 6 dice que ya está por ser sacrificado. Y por eso es la urgencia del texto bíblico. Y Pablo pone de testigo a Dios y a Jesucristo, que va, le dice, a juzgar a los vivos y a los muertos. Quiere decir que un día habrá un gran juicio para todos aquellos que no recibieron el perdón y la salvación de Jesucristo. La iglesia se habla de un juicio del trono blanco, pero no es un juicio para condenación, sino que es un juicio para ver cuántas obras usted hizo en la tierra en nombre de nuestro Señor Jesucristo y cuántas recompensas vas a recibir en el cielo. Mire, el Señor no solo te está dando vida eterna con Él, sino que va a reconocer su labor, su trabajo aquí en la tierra. En aquel día van a ser reconocidos. Y un hermano dijo, no importa que no me dé reconocimiento, Señor, en que sea en una patineta o entrar al cielo. Eso no debe de ser la forma de ver el Evangelio de Jesucristo. Debemos de verlo con urgencia y debemos de predicarlo con mucha urgencia también. Después de la introducción del verso 1, San Pablo le dice a Timoteo, el verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su tiempo Dios se va a manifestar para hacer estas cosas. Ahora, esto es lo que le dice Pablo a Timoteo en el verso 2. Que prediques, dice, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son las recomendaciones de Pablo a Timoteo. El predicar la palabra era el mensaje que presentaba a Cristo como el Redentor, Salvador y Señor. Ese es el mensaje que la iglesia debe de llevar,
que Jesucristo vino aquí a esta tierra para redimirnos del pecado, para separarnos del pecado y ahora ponerlos que estábamos dentro de un tiangue. ¿No sabe qué es eso, verdad? Bueno, póngale un corral. Y ahí estábamos como esclavos. El mundo es ese corral, donde las almas están en este mundo. Y Jesucristo entró al mercado de los esclavos y dijo: yo he derramado mi sangre por este, por este, por este, por este, por este. Ahora salgan de ahí. Ay, santo. Dios te ha sacado de la esclavitud del pecado y te ha hecho ahora libre, 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 para que lo adores, libre para que des testimonio de que Cristo cambia, que de Cristo convierte el alma, que Cristo perdona pecado y que Él es el mensajero que Dios ha mandado. Él es nuestro redentor, el que te ha redimido con su sangre preciosa. Él es nuestro Salvador y Señor de nuestros corazones. Cuando su esposa le diga: ¿quién es el dueño de tu corazón, papita? A ver cómo se le contesta. No, tiene que decirle: el Señor en primero. Sea sabio. En primer lugar es el Señor. Y después estás tú, mi amor. Porque si usted no tuviera el amor de Dios, no trataría a su esposa con amor. Pero ese no es el mensaje de hoy. Santo. Vamos a volverlo otra vez. Porque esto está bueno, hermanos. Que prediques la palabra. La importancia de predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? En todas las ocasiones, sea que ellos consideren oportuno o inoportuno tu mensaje. Y cuando hablo de ellos, hablo de los amigos. Que ellos consideren oportuno el mensaje o inoportuno. Siempre hay que darles el mensaje de salvación. O sea, lo reciban o no lo reciban, tú tienes que enviar esa palabra para que la palabra pueda cambiar un corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne, sensible a la presencia de Dios. Pero como la palabra dice, es como el martillo. Cuando el martillo lo tomas y lo golpeas con el cincel, rompe la roca, y la roca, por muy dura que sea, se rota con el martillo y el cincel. Y el martillo representa la palabra de Dios, y el cincel es el Espíritu Santo que traspasa los corazones. Hay poder en Cristo Jesús. Y la recomendación de predicar la palabra, hermanos, la razón, vea el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a entrar un poquito ahí. ¿Por qué deben los cristianos proclamar la palabra de Dios? Por lo que está diciendo el verso 3. Porque vendrán tiempos cuando la gente no querrá oír la palabra de Dios. Escriba, 2000 años atrás podemos decir que San Pablo escribió estas palabras. 2000 años atrás, y ahora en nuestro tiempo, cuando usted lo lee, dice: oh my God. Si esto realmente se está dando en nuestro tiempo, la gente no quiere oír la palabra de Dios. Usted, como pueblo de Dios,
debería de tener hambre por la palabra. Y aquí en esta iglesia le damos los dos alimentos. You know what I mean, ¿verdad? El espiritual y el biológico. Para que se vaya contento a su casa. Ahora bien, ahora en día muchos que asisten a la iglesia no quieren doctrina sana o la sana doctrina. Bueno, no hay amén, gloria a Dios. Ahora diga usted, habla Dios, porque tu siervo y tu sierva oye. En tiempo nuestro hay muchos que se dicen llamar cristianos y rechazan la sana doctrina. Por eso usted y yo debemos de recibir alimento sólido. Lo que lo va a nutrir y lo va a hacer fuerte espiritualmente. Y cuando usted es nutrido con la palabra y se vuelve fuerte con la palabra, usted ora por el chismoso y la chismosa. ¡Ay, santo! Y usted dice, Señor, mira, recórtale la lengua, Dios mío, ten misericordia de ella o de él. Usted ora porque sabe que está en peligro. Ah, no me entendieron. La iglesia, usted dijo, yo voy para un aniversario. Pues esta es la palabra de Dios. Cuando recibimos la sana doctrina, usted es sano internamente. Su alma y su espíritu anhelan la presencia de Dios. Su alma y su espíritu alaban a Dios. Pero cuando usted ve a sus hermanos altercar por tonterías, usted dice, Señor, ilumínalos, dale sabiduría, dale revelación de ti, oh Dios, que no hay nada en esta tierra que sea mejor que tu presencia. No hay nada mejor, oh Dios, no hay oro, no hay plata, no hay nada, no hay dólar, no hay Bitcoin, no hay nada, Señor, que sea mejor que Cristo. Y ore por ellos y dile, Señor, enséñalos a que tengan prioridad. Y la prioridad debe de ser servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. Rechazan la sana doctrina. En lugar de esto, quieren espectáculos de entretenimiento religioso. Pero aquí no se da eso. Aquí no hacemos show ni espectáculos, porque no, Dios nos ha llamado a eso. Quieren un entretenimiento religioso de parte de ejecutantes cristianos que les acaricien los oídos. Hay muchas personas que rechazan la sana doctrina, pero prefieren escuchar a estos líderes con alta elocuencia y los duermen. Y apartan el oído de la verdad. Por eso dice, porque vendrán tiempos. Pero usted y yo, por su misericordia, oímos la voz de Dios por medio de su palabra. Y que sea su nombre glorificado en cada uno de nosotros. Quiero llevarlo a un texto
del Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, que había un rey. Y ese rey, el rey Acab, el rey Josafat, hace una alianza con este rey. Y hay una palabra ahí que tiene que ver con los tiempos de nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 6 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 6 y 7. ¿Está conmigo? Muy bien, dice la escritura. Pero Josafat era el rey de Judá y Acab era el rey de Israel. Ya estaban divididos los reinos. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Por qué la pregunta? La pregunta es que si leemos antes de eso, Acab y Josafat se van a juntar para ir a la guerra. Pero Acab ya había consultado, dice, con 400 profetas. Y todos los 400 de los profetas le dijeron: sí, sube a la guerra que vas a tener victoria. Pero el rey Josafat, hombre sabio, hace la pregunta: ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Como quien dice, sí es cierto, ya los 400 profetas tuyos ya profetizaron, pero yo estoy preguntando aquí si hay un profeta de Jehová en este lugar. Sabio Josafat, muy sabio. Y el verso 7 dice: y el rey de Israel, que es Acab, respondió a Josafat: aún le dice, hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Ay, santo. Sino siempre mal. Y este es Micaías, hijo de Illa, y respondió Josafat: no hable así el rey. Hasta lo corrige muy diplomáticamente. ¿Por qué dice el rey Acab que no quiere a este profeta? En otras palabras, porque toda la profecía que le da es conforme a la palabra de Dios. Y este profeta le va a decir: no subas. Y él no quiere oír esa palabra. Él quiere oír la de los 400 que le dijeron: sube que vas a tener victoria. ¿Cómo relaciono ese texto bíblico al tiempo en que vivimos? Le dije que hay gente que rechaza la sana doctrina. La palabra que cambia, la palabra que instruye, la palabra que nos lleva a la obediencia a Cristo Jesús, no por lo que tú eres, sino por el amor de Dios que ha sido derramado en vuestros corazones, y ahora has entendido que la libertad espiritual es mejor en Cristo Jesús que en el mundo, y por eso es que hay que recibir la sana doctrina, la palabra que cambia. Pero hoy en tiempo vivimos que la gente quiere escuchar palabra conforme a sus deseos. Y hay hombres que se han levantado en nuestro tiempo que hacen exactamente eso, que mueven las emociones de las personas a través de la música. Y no tengo nada contra la música, porque hay himnos hermosos que podemos cantar para la gloria de Dios con música. Pero cuando todo está planificado para que vuestras emociones sean tomadas y luego salgas, pero lleno, soplado,
pero de puro aire en vez de la presencia de Dios. Entonces han rechazado la sana doctrina y se han vuelto a las fábulas. Las fábulas son aquellas historias, leyendas falsas. Entonces, y eso es lo que la gente quiere escuchar. Historias y leyendas falsas. Pero tú predica la sana doctrina. Pero tú predica la palabra no contaminada. Porque la palabra es la que cambia a las personas. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios en el predicador. El poder está en la palabra. El poder está en Cristo Jesús, no en los hombres. En mi país hay una expresión que se le dice, es que este zángano no quiere cambiar. Otro país dice, es que este sinvergüenza no quiere cambiar. Otro país dice, es que este descarado no quiere cambiar. Usted no lo va a poder cambiar. El único que los puede cambiar es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. Entonces no luches, sino que entrégaselos al Señor. Y diga, Señor, así como obraste en este burro, no, en mí, obra en él o en ella. Usted solo cumpla con su papel. Funcione en su papel. Si es esposo, funcione como esposo. Si es padre, funcione como padre de familia. Si es cristiano, funcione como cristiano. Pero nunca trate de cambiar a alguien a la fuerza. ¿Por qué? Porque la persona puede fingir que realmente se ha convertido solo por quitarse de encima sus palabras. No, pero es que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, hermanos, nos cambia. Nos cambia de adentro hacia afuera. Y el cambio es tan genuino que ya no volvemos atrás. Porque cuando Dios obra, obra completamente. Y tiene paciencia con nosotros. Volviendo al verso 3. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, verso 4, de la verdad el oído. Acá había apartado el oído de la verdad. No estaba escuchando la voz del profeta, pero sí estaba escuchando la voz de los 400 profetas falsos. Y hoy en día hay hombres y mujeres que están escuchando no palabra de Dios, sino que los inventos que el hombre se ha hecho. Y eso no cambia el alma, eso no cambia el corazón, eso no cambia el ser humano. Lo único que cambia el ser humano es el sacrificio vicario de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para limpiar todos tus pecados. El poder de la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu pasado. Por muy negro que sea, Cristo lo puede cambiar, transformar y darte nueva vida, nueva visión. Cristo es el único que salva. Apartan de la verdad del oído y se vuelven. Y se volverán, dice, a las fábulas. O sea, a las historietas, a las leyendas falsas, a los cuentos. Al que haga reír más la iglesia. Esos hombres lo que hacen es que van memorizando
anécdotas, otras cosas y otras cosas, pero a la Biblia nunca van. Pero usted y yo somos llamados a predicar la palabra. Ahora, el predicar la palabra también tiene un precio. Vámonos al verso 5. Pero tú sé sobrio. En todo. Soporta. ¿Qué? Asobra evangelista. Cumple tu ministerio. Le dice, soporta las aflicciones. Las aflicciones vienen de diferentes formas. A través de la enfermedad, a través de perder el trabajo, a través de un miembro que está enfermo, a través de circunstancias, pero también viene a través de las personas que te encaran de una forma violenta con palabras contra ti. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Evangelio de Jesucristo? Cuando prediques la sana doctrina, habrá salvación, habrán reconcilios, habrán perdón entre padre e hijo, entre esposo y esposa. No, las contiendas no tienen que seguir. Habrá paz en el hogar. ¿Por qué? Porque no le estás dando entrada al enemigo, sino que con la misma presencia de Dios lo está sacando. Sácalo de tu casa. No le digas a tu esposo que se vaya, sino ora por él. Y deja que el Señor obre con él. Las contiendas no deben de estar. No estoy diciendo que no discutimos como esposos o como familia, pero no deben de haber contiendas y pleitos que nos separen del amor de Cristo Jesús. Es necesario pasar por momentos difíciles en la vida, pero hay unos que te predican el Evangelio. Vas a tener mucha prosperidad y no va a haber pobreza, pero podrás tener mucho dinero y la pobreza puede ser espiritual. Y los millones de millones no sirven para nada. La historia nos ha enseñado que los millonarios los han encontrado muertos en sus grandes yates allá adentro del mar, solos, con muchos millones, pero solos y sin Cristo Jesús. Por eso vale la pena servirle a Cristo. Por eso dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El poder de Dios está en ti para bendecir a otros. Bendice a tu familia, bendice a tu hogar. Déjame decirle que sí hay prosperidad bíblica, pero es cuando te sujetas a la palabra de Dios y eres obediente a la palabra de Dios. Entonces cuando Dios obra a favor de nosotros. Oh, gloria a Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu responsabilidad, porque ahora eres hijo de Dios y ahora como perteneces al reino de Dios, tienes una responsabilidad. Y hay unos hermanos que son bien listos, ¿verdad? Y dicen ellos, no, es que yo no sé hablar, pastor. ¿Y cómo estás hablando conmigo? Es que yo no sé expresarme, pastor. Pero si los oye por allá, parecen unas urracas palanchinas. O palanchas, no sé cómo le llaman. Todos somos llamados. José dijo, yo y Jehová serviremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Allá vean ustedes. Usted como sacerdote de la casa, usted decida a quién va a servir. Y usted, cuando usted dice yo y mi casa, está diciendo yo y mi esposa y mis hijos. Mis hijos que son menores de 18 años, porque después de 18 años usted no los puede mandar. No me toques, ya sabes. Están recién nacidos y ya saben cómo amenazarte. Y el hermano le dice, no me amenaces, no me amenaces. Pero usted decida si el sacerdote de la casa decide servir a Dios o si uno de los dos es el cristiano, siga el camino de Dios, ame a su esposo, ame a su esposa, que el Señor se encargará de él o de ella. Terminemos con el versículo 6. Y esta es la razón por que Pablo le urge que se predique la palabra a su hijo Timoteo, hijo espiritual. Una ocasión, una enseñanza, me dice una hermana, pastor, Pablo tuvo hijos. Le digo, no, pero aquí dice que es hijo. Le digo, pero es espiritual, hermano. Hijo espiritual. Dice Pablo en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo lo que está diciendo ahí es esto. Este es el argumento de Pablo. Dice, estoy a punto de dejar la escena y que otro, dice, ocupe mi lugar. Ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo ha llegado para soltar la ancla y arriar las velas para desarmar la tienda y avanzar. Lo que él está diciendo es, estoy ya para ser sacrificado. Mi vida va a terminar acá. Pero tú cumple con predicar la sana doctrina. Y Timoteo era joven. Entonces el llamado también para nuestros jóvenes es, jóvenes, un día nosotros vamos a salir, a zarpar de esta tierra. Pero la generación de jóvenes será la que tiene que cumplir con la sana doctrina. Jóvenes son más que bendecidos porque están en la casa del Señor, no solo porque están en la casa del Señor, sino porque obedecen a la palabra del Señor. Y ustedes son la generación a los cuales Pablo dice cumplan también la sana doctrina. Si el Señor no ha venido, tendrá otra generación que Dios va a levantar. Porque Dios siempre tiene hombres y mujeres listas para predicar su palabra. A mis amigos les puedo decir en este día, no deje pasar un día más sin entregarle su vida a Cristo Jesús. El día de mañana no es nuestro y no es una amenaza, simplemente es que no sabemos si vamos a vivir mañana. Y Dios nos llama a arrepentirnos. Y el arrepentimiento produce dolor en nuestras emociones, porque nos va a separar del pecado y nos transportará y nos limpiará y nos pondrá en el lugar santo, limpio, para adorarle y servirle a Él. Cierre sus ojos, quiero hacer un llamado a nuestros amigos.
Si hay alguien en este lugar que ha escuchado la voz de Dios en su corazón, levante su mano para orar por usted. ¿Hay alguien en medio nuestro que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Este es el día de reconcilio. Este es el día de la voz de Dios en tu corazón. ¿Hay alguien en medio nuestro que lo quiera hacer? No endurezcas tu corazón. Entrégale tu vida a Jesucristo. Pídele al Salvador, pídele al Espíritu Santo que traiga salvación a tu vida. Él es el único que te puede dar vida eterna. Cuando alguien acepta, dice, los ángeles hacen fiesta en los cielos. Se regocijan cuando las almas vienen al Señor. Por última vez, hay alguien en medio nuestro. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, nos afirmas, nos aseguras en tu palabra. Habla al corazón de tu iglesia. Quita todo miedo, todo temor. Y sea, oh Dios, una iglesia que se goza delante de tu presencia. Renuévalos en tu presencia. Renueva a los ministros. Renueva a los predicadores en tu presencia. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Puedes